Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Mario Nicho Lucho, docente especialista en el curso de física, más conocido como el Sugar Daddy de la física. Ajá, no te olvides. Jóvenes, siguiendo con nuestra colección de videos del nivel básico de la física, el día de hoy nos toca desarrollar el capítulo del análisis vectorial parte 1. Vamos a estudiar a los famosos vectores, pero utilizando la regla geométrica fundamental. Ahí está, profesor. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, como punto número 1, en esta parte del capítulo, profe, tenemos que comenzar a analizar la definición de un vector. ¿Qué cosa viene a ser para mí un vector, profesor? Ajá, entonces definamos. Profe, un vector es un ente o una herramienta matemática que caracteriza a las magnitudes físicas vectoriales. Ajá, sirve entonces un vector para representar a las magnitudes en la naturaleza que tienen dirección. Dirección. Se representa, profe, geométricamente mediante un segmento de recta orientado. Es decir, un vector, en pocas palabras, es una flecha. Aquella flechita que sirve para indicar dirección. A continuación, entonces, analicemos los elementos de un vector. Ajá, muchachos, sea el vector A. Se denota a todo vector con una letra mayúscula y en la parte superior se coloca una flechita. Entonces así denotamos al vector A. Y posee todo vector dos elementos. ¿Cuáles son los elementos del vector? El módulo del vector y la dirección del vector. Ajá, profe, todo vector siempre tiene dos elementos. Por lo tanto, visualicemos esos dos elementos mediante un gráfico. Veamos, sea el vector A. Ajá, acá tengo la flechita que representa el vector A. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos tiene ese vector? Dos elementos. Su módulo y su dirección. Habla. ¿Quién vendría a ser el módulo del vector A, profe? El módulo del vector A, ahí está, lo representa. El tamaño del vector. El tamaño, la longitud del vector. Lo que mide el vector, a eso le llamamos módulo. Profe, y lo denotamos como el vector A sin flecha arriba o simplemente como el vector A entre barritas, como si estuviéramos calculando el valor absoluto del vector A. ¿De acuerdo? Así se denota el módulo del vector. No te olvides, ¿ah? A ver, acá está, profe, el vector A entre barritas o simplemente A, ¿qué denota? Denota, tiene varios sinónimos, ¿ah? El módulo del vector, el tamaño del vector, la intensidad del vector, la longitud del vector o simplemente el valor del vector. Correcto, a eso se le llama, profe, el módulo del vector, lo que mide el vector. Punto número 1. Punto número 2, recuerda, lo más importante en un vector, profe, no es su módulo, sino su respectiva dirección. ¿Y hacia dónde apunta nuestro vector A según la figura? Profe, el vector A apunta hacia arriba a la derecha. ¿Eso qué significa? Profe, en palabras,
esa es la dirección del vector. Sin embargo, profe, nosotros vamos a denotar a un vector no en palabras, sino de una manera más abreviada. En consecuencia, para definir la dirección de un vector, yo voy a trazar la línea de referencia horizontal. En pocas palabras, voy a trazar el eje X, ¿no? Y también voy a trazar la línea de acción del vector. ¿Quién es la línea de acción? Aquella línea en donde actúa el vector o aquella línea que contiene al vector. Por lo tanto, el ángulo que forma la línea de referencia horizontal y la línea de acción del vector definen una abertura, y a esa abertura que define un ángulo se le conoce con el nombre de la dirección del vector A. Ahí está, profesor. Mira. La dirección del vector A. El ángulo que forma la horizontal con el vector. Pero cuidado, este ángulo no es cualquier ángulo, ¿ah? Profe, entonces el ángulo tetita es la dirección del vector, siempre medido en sentido antihorario. ¿Cómo se mide la dirección del vector Pulpín? Desde la línea de referencia horizontal, ¿hasta dónde? Hasta la línea de acción del vector en sentido antihorario. Por lo tanto, profe, eso significa que la dirección del vector toma valores diversos, ¿sí o no? Pero algunos consideran, no, de forma equivocada, que la dirección, profe, es un ángulo agudo. Sin embargo, eso no es correcto. La dirección del vector puede variar desde 0 grados hasta 360 grados, cuando el ángulo gira una vuelta entera en sentido antihorario. De esa forma, entonces, muchachos, se mide la dirección del vector como el ángulo entre la horizontal y el vector medido en sentido antihorario, y que puede tomar valores desde 0 hasta 360 grados. No te olvides, ¿ah? Bueno, como ya sabemos, profesor, representar a un vector y diferenciar entre el módulo y la dirección, en consecuencia, a continuación comencemos a operar con vectores, ¿sí? Y la operación más simple que podemos desarrollar con vectores es la adición de vectores, es decir, la suma de vectores. A propósito, para sumar vectores existen 3 criterios fundamentalmente. Existe el método geométrico para sumar vectores, también conocido con el nombre del método del polígono. Existe el método analítico o algebraico, también conocido con el nombre del método del paralelogramo. Y existe el método de la descomposición rectangular. ¿De acuerdo? Esos son los 3 métodos que nosotros vamos a usar para sumar vectores, y justamente a través de estos 3 métodos vamos a dividir, profe, al capítulo de vectores en vectores 1, vectores 2 y vectores 3. El día de hoy nos corresponde entonces analizar el método geométrico fundamental para sumar vectores. Sin más preámbulos, analicemos. Por ejemplo, cuando yo quiero sumar, profesor, 2 vectores, la suma de 2 vectores, por favor, ¿qué voy a hacer para sumar geométricamente 2 vectores? Por ejemplo, acá tengo, profe, el vector A y por acá tengo el vector B, que entre sí establecen un ángulo θ. Quiero sumar el vector A con el vector B. Profe, según la regla geométrica fundamental, para sumar 2 o más vectores geométricamente,
hay que colocar a los vectores uno a continuación del otro, de forma consecutiva. Profe, ¿qué hay que hacer? Colocar a los vectores uno a continuación del otro como la figura. Coloco el vector A primero y a continuación coloco el vector B, respetando el módulo de los vectores y respetando las direcciones. El vector A apunta a la derecha y el vector B forma una dirección igual a θ grados. Ajá, y una vez que los vectores están consecutivos, ¿qué debo hacer para sumar dichos vectores geométricamente? Lo único que tienes que hacer, Pulpín, es unir desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo vector, de acuerdo, y ese vector que se traza desde el inicio del primero hasta el final del segundo, ¿qué representa, profe? Representa la resultante de los dos vectores, desde el inicio del primero hasta el final del segundo. Ese vector geométricamente, el vector verde que acabo de trazar, resulta ser la suma vectorial del vector A más el vector B, que acabo de calcular la resultante. A propósito, como yo sumé dos vectores geométricamente, la figura que se ha formado es un triángulo en general. Por lo tanto, a este método se le llama el método del triángulo, que funciona cuando sumamos dos vectores de manera consecutiva. ¿Te das cuenta o no? Listo. Pero, profe, si esta regla geométrica funciona para dos vectores, pregunto, ¿funcionará para más de dos vectores? Obvio, Pokémon. ¿Qué es lo que tengo que hacer, profe, para sumar más de dos vectores? Lo único que voy a hacer ahora es aplicar la regla del polígono, que se fundamenta en la misma regla fundamental. ¿Qué hay que hacer? Hay que colocar a los vectores de forma consecutiva, uno detrás del otro, consecutivamente. Eso es lo que siempre tienes que hacer cumplir. Joven, no te olvides. Tengo el vector A continuación tengo el vector B, a continuación sigue el vector C, el vector D y el vector E. Como los vectores están consecutivos, uno detrás del otro, ¿cómo se suman geométricamente esos cuatro vectores? Como aquel vector que va desde el inicio del primero hasta el final del último vector. Por lo tanto, de la misma manera, A más B más C más D más E es aquel vector que se traza desde el inicio de A hasta el final de E. Por lo tanto, ¿quién es la resultante? A ver, mira. La resultante va desde el inicio de A hasta el final de E. Esa es la suma vectorial de esos cuatro vectores. Por lo tanto, ¿qué se cumple, profe, geométricamente hablando? Que la resultante es igual a la suma de A más B más C más D y más E. Esta es la regla del polígono cuando se suman más de dos vectores. En conclusión, cuando yo sumo dos vectores, aplico el método del triángulo, y cuando sumo más de dos vectores, aplico la regla del polígono. ¿Cuál es la única condición necesaria? Que los vectores estén ubicados geométricamente uno detrás del otro de forma consecutiva. Y la suma de todos es el vector que va desde el inicio del primero hasta el final del último vector. Así es, Pulpín. Una consecuencia, jóvenes, del método del polígono se conoce como el polígono cerrado. ¿Qué pasaría si yo coloco a los vectores uno detrás del otro, pero da la casualidad que generan un polígono cerrado?
Por ejemplo, acá tengo el vector a continuación el vector B, sigue el vector C, continúa el vector D, profe, y finalmente trazo el vector E. Pero da la casualidad, profe, que el vector E termina donde empieza A. Profesor, y se ha formado un polígono cerrado. Y cuando se forma el polígono cerrado, no hay manera geométrica de trazar la resultante, porque el inicio del primero coincide con el final del último. Eso significa que la resultante se ha anulado, profe. No se puede trazar ningún vector desde el inicio del primero hasta el final del último, porque ambos puntos coinciden. ¿Eso qué significa? Que la resultante, profe, en un polígono cerrado, ¿cuánto mide? La resultante en un polígono cerrado vale 0. La suma de A más B más C más D y más E, profe, es igual a 0 en este caso. ¿Y qué significa físicamente que la resultante valga 0? Significa, profe, que todos estos vectores anulan sus efectos. Profe, en otras palabras, es como si todos estos vectores nunca hubiesen estado inicialmente, porque anulan sus efectos. La resultante de los vectores vale 0. ¿Estás de acuerdo o no? Muy bien, jóvenes. Esto es, en consecuencia, la parte básica y teórica que podemos hablar acerca del método geométrico fundamental. Por lo tanto, sin más preámbulos, comenzamos a desarrollar problemitas aplicativos para que comiences a practicar, joven pulpín. Problemita entonces, número 1. Y arranque entonces. ¿Qué nos dice? Dice lo siguiente: dos vectores concurrentes y coplanares, el vector C y el vector A, forman ángulos con la horizontal de 77 y 40 grados como se muestra en el gráfico. ¿Sí? Profe, a partir del gráfico, determine el vector B. ¿De acuerdo? Determine el vector B. Ahí están las claves de respuesta. Y ahí está la figura, mira, ve. Tengo el vector A, que forma 40 grados con la horizontal. Y tengo el vector C, que forma 77 grados con la horizontal. Y en líneas punteadas se grafica el vector B. La pregunta es: ¿cuánto mide el vector B a partir de la figura adjunta? Entonces, no, profe, de acuerdo, inmediatamente resolvemos. Ya seguramente te has proyectado en la figura. Profe, ¿qué se observa en la figura? De los vectores mostrados, se observa que el vector A, el vector B y el vector C forman un triángulo rectángulo. A ver, profe, indíqueme por qué forman un triángulo rectángulo. Fácil, profesor. Si el vector A formaba 40 grados y el vector C formaba 77 grados, por lo tanto, ¿qué ángulo quedó entre el vector A y el vector C? ¿Se puede deducir o no? Sí, el ángulo entre A y C resulta ser la diferencia de 77 menos 40. Profe, 77 menos 40, ¿qué ángulo quedó entre A y C? Quedó el ángulo de 37 grados. Y como el vector A mide 4 y el vector C mide 5, profe, el vector B con el vector A deben formar 90 grados, obligatoriamente, como lo estoy señalando. ¿Por qué, profe? Porque se guardan la relación de acuerdo de proporcionalidad. Un cateto es como 4, la hipotenusa es como 5, por lo tanto, el lado opuesto a 37 grados obligatoriamente tiene que ser como 3. Para que se cumpla, profe, la proporcionalidad de un triángulo rectángulo de 37 grados. 3, 4 y 5. Por lo tanto, profe, se deduce
que de la geometría del problema, el módulo del vector B resulta ser 3 metros. Consecuencia, la clave al problema número 1 es la clave enano. Siguiente problema entonces, jóvenes. Problemita número 2. A ver, ¿qué dice el problema número 2? Ahí está. En el hexágono regular A, B, C, D, E y F, AD mide 4 unidades. Calcula el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Ajá, en la figura nos dan un hexágono regular. El lado AD mide 4 unidades. En consecuencia, me están pidiendo calcular el módulo de la resultante. Si tú te percatas, son 7 vectores. ¿Cuánto es la resultante? Perdón, profe, son 9 vectores, ¿verdad? En la figura, como son 9 vectores, profe, me piden calcular la suma de esos 9 vectores. Hay que hacerlo de manera geométrica. Por lo tanto, comenzamos nuestro análisis, profesor. Digo así, para obtener el módulo del vector resultante de los vectores ubicados en el hexágono regular, utilicemos el método del polígono. En otras palabras, usemos el método geométrico para reducir la cantidad de vectores. Punto y aparte. Cuando a mí me piden calcular la resultante de un conjunto de vectores, significa que de este conjunto de vectores yo voy a obtener un único vector que reemplace a todos los vectores iniciales, de acuerdo, y que cause los mismos efectos, ¿no? Eso es en la práctica calcular la resultante. Reemplazar a todo un conjunto de vectores por uno solo, pero que cause lo mismo. Por lo tanto, aprovecho las propiedades geométricas que hemos aprendido. ¿Y qué se observa, profe? Se observa la siguiente situación. Profe, los vectores que están contenidos en el hexágono, en el perímetro, para ser específicos del hexágono, profe, esos vectores están consecutivos. Ajá, tengo el vector 1, el vector 2, el vector 3, el vector 4, el vector 5 y el vector 6. Profe, los que están en el perímetro están consecutivos formando un hexágono cerrado. Por lo tanto, ¿cuánto es la suma de todos esos vectores que formaron el hexágono, profesor? ¿Es igual a 0, sí o no? Ah, o sea, todos esos vectores en el hexágono, en el exterior, se anulan. Por lo tanto, ¿quiénes son los únicos vectores que sobreviven? Los únicos que sobreviven son los vectores que están al interior del hexágono. Pero si tú te percatas, hay un vector azul hacia abajo, sí, que es una diagonal, sí, del hexágono, y hay un vector hacia arriba, que es paralela al primer vector. Esos dos vectores que yo le he representado de azul tienen direcciones contrarias y del mismo módulo. ¿Qué pasa con esos dos vectores del mismo módulo, pero en direcciones opuestas? Profesor, anulan sus efectos. Se anulan, ¿verdad? En consecuencia, también se eliminan. Al fin y al cabo, profesor, ¿quién es el único vector que sobrevive? El único vector que queda es el vector en la diagonal, profesor, mayor del hexágono. Y ese vector, por dato o por condición del problema, mide 4 unidades. Es la longitud de la diagonal AD, 4 unidades, y como es el único vector que sobrevive, será considerado el vector resultante. Por lo tanto, se observa que el vector resultante es el vector AD. ¿De acuerdo? En módulos, ¿qué se cumple? Que el módulo de la resultante es igual al módulo del vector AD. Consecuencia, al ojo, habla Pokémon. ¿Cuánto mide el módulo de la resultante?
mide 4 unidades. ¿Qué clave nos sale en el problema? La clave sale, la clave cabezón, profe. Profe cabezón. Problema número 3, entonces, que vamos a desarrollar de esta primera parte de vectores. ¿Qué nos dice? Hallar la dirección de la resultante del conjunto de vectores mostrados en la figura. La cuadrícula es de lado igual a 1. ¿Cuál es la figura, profe? Ahí está la figura adjunta. Profesor, me piden calcular la dirección de la resultante del conjunto de vectores mostrados en la figura. Allá, ¿cuántos vectores se observan? Profe, se observan, a ver, profesor, 12 vectores, ¿no? Perdón, profesor, se observan 10 vectores. ¿Te das cuenta, no? Muy bien, formando la letra U, 5 vectores, profe, y formando 5 vectores la letra N. Muy bien, me piden calcular la dirección de la resultante. ¿Y usted qué me dijo, profe? Que la dirección es un ángulo, ¿no? El ángulo medido en sentido antihorario desde la horizontal hasta donde se encuentra el vector. Siempre en sentido antihorario se mide la dirección del vector. Entonces, sin más preámbulos, comienzo la resolución del problema. Obviamente lo vamos a hacer de manera geométrica, que es lo que nos corresponde, ¿verdad? Muy bien, entonces digo por acá. Aplicando el método geométrico para sumar vectores, colocándolos a propósito, de forma consecutiva, uno detrás del otro. A ver, profe, a propósito lo voy a acomodar. ¿Cómo lo voy a acomodar? Ahí está, profe, la figurita. Tengo la letra U con vectores rojos y tengo la letra N con vectores verdes, ¿verdad? Pero, profe, los estoy colocando de forma consecutiva. Si tú te percatas, la N, profe, los vectores de la izquierda que formaban la N, los he colocado al otro extremo izquierdo de la letra U, ¿sí? Y en la letra U, profe, hay 2 vectores que iban para arriba. Percátate, por favor, en la figura. Y en la letra N hay 2 vectores que están apuntando hacia abajo. Entonces, los 2 vectores que apuntan hacia arriba con los 2 vectores que apuntan hacia abajo, profe, de esas 2 letras se van a anular, ¿sí o no? 2 para arriba rojo y 2 para arriba verde. Perdón, 2 para arriba abajo. Profe, el verde y el rojo se simplifican, se anulan, se cancelan los vectores. Y a propósito, los vectores que quedaron los acomodo uno detrás del otro. Acá tengo el vector 1, acá tengo el vector 2, acá tengo el vector 3 y acá tengo el vector 4. Los vectores están consecutivos, uno detrás del otro. Entonces, ¿ya se puede trazar la resultante o no? Claro, profe. La resultante se traza desde el inicio del primero hasta el final del último vector. ¿No ve que los vectores están consecutivos? ¿Sí o no? La resultante se traza desde el inicio del primero hasta el final del último. Consecuencia. ¿Qué gráfico nos queda? El gráfico que está en la figura. Desde el inicio del primero hasta el final del último. Trazo el vector resultante. Oye, y a propósito, ¿cuánto mide esa resultante? Bueno, aprovechamos que la cuadrícula, profesor, tiene el lado 1. En consecuencia, profe, en este caso, aprovechando la geometría, me doy cuenta que ¿cuántas cuadrículas tiene el vector horizontal componente del vector resultante? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene una componente de 6 en la horizontal. ¿Y cuánto sería la componente en la vertical? Contemos las cuadrículas. 1, 2, 3, 4.
¿Te das cuenta o no? Profe, ¿y por qué está calculando la horizontal y la vertical? Porque precisamente la dirección del vector resultante, el vector verde que estoy señalando, es el ángulo, ¿sí o no? Y para calcular el ángulo, como yo tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente, yo puedo calcular la tangente del ángulo. Por lo tanto digo, si observa que la dirección del vector resultante será, a propósito, calculo la tangente de teta. ¿Quién es la tangente de teta? Cateto opuesto 4 entre cateto adyacente 6. Profe, la tangente de teta es 4/6. No, simplificando, la tangente de teta es 2/3, profe. Pero yo pregunto, ¿para qué ángulo notable la tangente de teta es 2/3? Profesor, recordamos, y no hay ningún ángulo notable, de acuerdo, cuya tangente sea 2/3. ¿Qué significa? Que voy a colocar el ángulo en función de la función inversa, profe. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué se dice? Se dice que el ángulo teta, en otras palabras, la dirección del vector resultante, es un arco o es un ángulo cuya tangente, ¿cuánto tiene que ser? Cuya tangente es 2/3. Así se expresan los ángulos que no son notables, de forma general, utilizando la función inversa. Arco tangente de 2/3 es el ángulo teta, la dirección del vector resultante. Por lo tanto, la clave de la respuesta es la clave C, no la clave C de profesor Cabezón. ¿Te das cuenta o no? Entonces, muchachos, ya finalizando, profesor, la práctica de este primer método para trabajar con vectores, vamos a resolver el problema número 4. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué nos dice el problema número 4? El problema número 4 nos dice lo siguiente. Profe, calcule la resultante, el módulo de la resultante, donde la resultante, profe, es 2 veces el vector A más B más el vector C más el vector D y más el vector E. La resultante es la suma de todos estos vectores según dato del problema. Por dato, si el módulo de A es 8 unidades y el módulo de B 6 unidades, a partir de la figura de los vectores me piden calcular cuánto es el módulo de dicha resultante. Y ahí están las claves de respuesta. Sin más preámbulos, entonces, ¿cómo resolvemos el problemita número 4? A ver, yo identifico la figura. Tengo el vector A, tengo el vector B, tengo el vector C, tengo el vector D y tengo el vector E. Si tú te percatas en la figura, profe, tanto el vector A y el vector B están consecutivos o no. Lógico. Mientras que el vector C, el vector D y el vector E también están consecutivos. Por lo tanto, por arriba A más B se puede sumar y por abajo se puede sumar C más D más E porque están consecutivos. Y da la casualidad que tanto los vectores de arriba como los vectores de abajo parten del mismo punto y terminan en el mismo punto. Eso significa que la suma por arriba tiene que ser igual, profe, a la suma de los vectores que tiene usted por abajo. A ver entonces, conclusión, ¿qué digo? De la figura, según la geometría vectorial se cumple. A, que los vectores que están por arriba, la suma va a ser igual a la suma de los vectores que están para abajo. ¿Sí? A más B por arriba es igual a C más D más E por abajo. En otras palabras, el vector que va desde A hasta B, ¿verdad? Bueno, en este caso, profe, mentalmente imaginamos dicho vector, desde A hasta B. ¿Sí? Se cumple entonces que A más B es igual a C más D más E. Profe, ecuación asterisco. Pero en la pregunta, profesor,
¿Qué nos piden determinar? En la pregunta nos piden determinar esta resultante. A ver, verifica. 2 veces A más B más C más D más E. Sí, esa es la ecuación 2 asterisco. Pero yo acabo de darme cuenta que de la ecuación 1 asterisco yo puedo reemplazar en la ecuación 2 asterisco. ¿Está bien o no? Entonces yo digo, profe, reemplazando un asterisco, profesor, en la ecuación 2 asterisco. Inmediatamente, ¿qué me queda? Que la resultante es 2 veces A más B más C más D más E. Pero C más D más E por la ecuación asterisco es igual a A más B. Por lo tanto, C más D más E lo reemplazo como la suma de A más B. ¿Te das cuenta o no, Pulpín? Lógico. Consecuencia. ¿Cuánto vale la resultante? 2 veces A más B más A más B. La resultante sale 3 veces A más B. No, pero profe, yo tengo el módulo de A que vale 8. Yo tengo el módulo de B que vale 6. Por lo tanto, yo puedo sumar A más B. Según la geometría, entonces, ¿qué se obtiene? Mira la figura. Tengo el vector A y tengo el vector B. Sí, el vector A mide 8. El vector B mide 6. Por lo tanto, yo puedo sumar A más B, que va desde el inicio del primero hasta el final del segundo. Profe, y como el ángulo acá arriba, mira, acá estoy señalando, acá está el vector A y acá está el vector B, el ángulo entre A y B era 90 grados, como A vale 8 y B vale 6, profesor, ¿cuánto mide la suma? Aplico un pitagorazo, sí, aplicando un pitagorazo de forma violenta, profesor, te lo coloco, loco, te lo coloco. Habla, ¿cuánto mide la resultante de A más B? Mide 10, claro, él es 3 por 2, 6, profe, el otro cateto es 4 por 2, 8, y la hipotenusa será 5 por 2, 10. El módulo de A más B vale 10. Consecuencia, finalmente digo, se tiene que el módulo de la resultante, que es lo que me pedían, esta resultante que estoy señalando con el cursor, sería igual equivalentemente a 3 veces el módulo de A más B. ¿Sí? Pero ¿cuánto es el módulo de A más B, profesor? 3 veces el módulo de A más B. Pero el módulo de A más B me salió 10 de la geometría del problema. Por lo tanto, la resultante es 3 veces el módulo de A más B, que vale 10. Y 3 por 10, haces un esfuerzo mental. Pulpín, ¿cuánto vale? 30 unidades. Por lo tanto, el módulo de la resultante vale 30 unidades. La clave al problema, la clave sale la D, la clave dedito travieso. ¿Te das cuenta o no? Así pues, joven, se resuelven problemitas utilizando este primer método, el método geométrico fundamental para sumar vectores. Sin más preámbulos, entonces, damos culminado este primer video de vectorcitos. Por lo tanto, si te gustó el videito, dale like, profesor. Y no te olvides de suscribirte, profesor, a mi canal, ¿de acuerdo? Y si te ha gustado el videito, en consecuencia, para los sucesivos videitos que vamos colgando, muchachos, profe, accede a la campanita, sí, y suscríbete. Sí, en otra oportunidad nos volvemos a reencontrar. Cuídate, Pulpín. Hashtag, yo me quedo en casa. Hashtag, aprendo en casa, jóvenes. Nos vemos la próxima. Chao.